Bien, vamos a dialogar ahora con Axel Rivas, es el director de educación dentro de CIPEC, es el Centro de Implementación de Políticas Públicas, una fundación, una organización argentina que hace mucho por la calidad educativa y política en general. ¿Qué tal, Axel? Buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias por atendernos. Y queríamos contar, difundir este encuentro que va a haber de ministros de educación organizado por CIPEC, pero no podemos pasar por alto esta información sobre el último relevamiento a nivel mundial de educación, conocido con la sigla PISA, que habla del lamentable lugar que ocupa nuestro país en esa evaluación internacional. Sí, las pruebas PISA son pruebas muy rigurosas que se toman cada 3 años por la OECD. Argentina es uno de los 8 países de América Latina que participan y yo creo que lo más importante es la comparación dentro de América Latina, no tanto con el resto de los países, porque ahí están casi todos los países desarrollados, entonces esa posición en el ranking general es una posición muy abstracta, para decirlo de alguna manera. Sí. Si la prueba se tomase con los 60 países más pobres del mundo y Argentina sería el mejor del mundo, pero no lo es. En este caso participan todos los países más desarrollados. Pero sí es importante la comparación con América Latina y ahí Argentina desde hace algunos años que está más estancada y otros países de la región han crecido y en el resultado general Argentina tiene deudas muy fuertes y claramente hoy ya no es un país que muestre su liderazgo regional como lo tuvo en otras épocas en materia educativa. Mm. ¿Y qué lugar ocupamos en la región? Bueno, básicamente uno puede encontrar ahí que hay 3 o 4 grupos. En el primer grupo, los países con mejores resultados son Chile y Costa Rica. Participan solamente 8 de los países de América Latina. Sí. De esos países, Chile y Costa Rica están bastante lejos del resto, están mucho mejor en todas las áreas de aprendizaje. En segundo lugar están los casos de México y Uruguay en un segundo escalón, y en un tercer escalón están Argentina, Colombia y Brasil, y un paso más abajo Perú. Es decir, Argentina está dentro del bloque promedio para abajo dentro de los países participantes, y eso indica que tenemos muchas deudas pendientes en materia educativa porque otros países de economías similares han logrado mejores resultados educativos en los años recientes. Mm. ¿Y con qué variable podemos relacionar la educación, tratando de buscar un porqué, una explicación? Eh, para que tengamos la educación de este nivel, ¿qué otra cosa tuvo que haber pasado? Bien, es una pregunta muy importante porque las cosas no nacen de la nada ni tienen una explicación solamente educativa. A veces se dice Argentina invirtió mucho en educación pero no tiene Claro. resultados. Bueno, eso es una parte muy superficial de la realidad. La profunda causa, creo yo, de la situación educativa argentina tiene que ver con muchos años de desestructuración social, de ruptura del lazo social, de ampliación de las desigualdades, que aún en los últimos años de recuperación económica no han sido saldadas. Es decir, cuestiones que tienen que ver con el tejido social, con las relaciones entre las personas, la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, las adicciones. Son cuestiones que en la Argentina han crecido mucho y han roto todo el tejido social, especialmente en los ámbitos urbanos. Educar se ha hecho mucho más difícil porque uno enfrenta grandes problemas de sus alumnos, situaciones de grandes padecimientos, embarazos adolescentes que se han expandido en los últimos años, adicciones, como decían antes, a edades cada vez más tempranas, el alcohol es un gran problema en la adolescencia. Todo esto ha crecido con mayor magnitud en la Argentina que en el resto de América Latina, especialmente desde los años 90 hasta la crisis del 2001, y no Mm. hubo una verdadera recuperación de todo ese tejido social en los años recientes. Creo que eso es lo que enfrentan las escuelas, los educadores, los docentes cada día que van a dar clases y lamentablemente no encuentran las respuestas ni están las políticas a la altura de los desafíos tan profundos que la sociedad le plantea. Es decir, que cada chico en el país en edad escolar tenga una notebook no garantiza de que tenga una buena educación.
No, eso lo sabíamos desde un principio. Creo que ningún político tampoco pensaba que el efecto era lineal. Claramente tener una notebook es un avance, es un derecho social ya, porque la conectividad a Internet y el acceso a la tecnología es un piso básico para el conocimiento. Pero lo que está pasando todavía es mucho más profundo, tiene que ver con el clima social de las escuelas. Creo que es muy distinto lo que pasa en lugares sociales urbanos, marginales, muy conflictivos, especialmente en el conurbano bonaerense y en el resto del país. La diferencia, yo visito muchas escuelas entre el conurbano y el interior mismo de la provincia de Buenos Aires es muy grande. Se han perdido tradiciones muy básicas de rutinas escolares, hay mucho ausentismo de alumnos y docentes que se transmite como un proceso de ruptura de toda la coherencia que tiene que tener el aprendizaje. Es una secuencia, no es una cuestión que se puede hacer fragmentariamente. En los ámbitos urbanos se ha roto esa secuencia, esa continuidad, y esto es lo que creo yo están expresando las pruebas PISA. Y aprovechando esa experiencia, Axel, del contacto que tiene directo con las escuelas, con los chicos, entonces, yendo ahí a la célula, ¿no? ¿Qué notan? Que los chicos no quieren estudiar, no les atrae, tienen la cabeza en otras cosas, en problemas a lo mejor, que los distraen justamente de la atención para estudiar, problemas a lo mejor en la casa, problemas de empleo de los padres, o no quieren, tienen abulia, digamos, no tienen ningún deseo por el estudio. No, el deseo por el estudio en realidad es algo que se construye. Creo que todo niño, quienes tenemos hijos lo vemos, y todo niño y todo adolescente tiene un enorme deseo de aprender, un enorme deseo de conocer cosas nuevas. Ese deseo es un fuego interior que hay que saber sacar y aprovechar. No puede aparecer en contextos de violencia, de marginación, de desestructuración, sin familia. Evidentemente ahí es mucho más difícil que aparezca. Ajá. Pero creo que las escuelas tienen que aprender a valorar de otra forma a sus alumnos, especialmente a los adolescentes. Hay muchos prejuicios, muchas nociones nostálgicas de que hay que volver a un viejo orden escolar, de rutinas, reglamentos y obligaciones para volver a aprender. Y yo creo que el camino es exactamente el opuesto. Lo que hay que hacer es apasionar a los alumnos, inspirarlos, conquistarlos con nuevas herramientas, entender cómo es su mundo y cómo aprovecharlo para enseñarles, porque están muy cerca de consumos culturales y lo que hay que hacer es traducir esos consumos culturales en consumos pedagógicos. Y ese es el nuevo trabajo del docente. Es difícil, lleva tiempo, no se puede hacer de un día para el otro, pero es un trabajo que está al alcance de la mano, que muchos docentes demuestran que es posible, y así como necesitamos políticas educativas superadoras y muy importantes, también podemos desde la enseñanza cambiar prácticas para lograr conquistar a nuestros alumnos y no pensar que ellos son el problema y que en ellos está el fracaso. Claro, pero viéndolo así, estoy pensando en un chico de 14 años con un maestro, una maestra de mucha vocación, que por ahí tiene 45, 50, 55 años, y la brecha en estos últimos años ha sido enorme en términos de cambios culturales, ¿no? De gustos, de tecnología también. ¿Puede atentar esa brecha, no tanto de edad, sino de cambios en la relación maestro-alumno? Yo creo que depende todo cómo se lo tome el docente especialmente. Yo siempre digo, estamos en el mejor momento de la historia de la humanidad para educar, porque tenemos de nuestro lado herramientas Sí. tecnológicas que nunca tuvimos y el acceso a muchísima información, no toda, pero muchísima información gratuita, mucha de ella, eso nunca existió. Y por otro lado, tenemos condiciones de libertad, tanto para el ejercicio de la docencia como para el alumno, que nunca antes tuvimos. Es decir, hoy el docente puede decidir cosas por sí mismo y no tiene que esperar órdenes del Estado. Es decir, esas condiciones nunca existieron antes en la historia de la humanidad, están de nuestro lado. Lo que tenemos que saber hacer es conjugarlas, necesitamos armar equipos institucionales, el docente solo, heroico, no puede cambiar mucho, pero una institución completa sí. Es muy importante el liderazgo de los directores, directores que construyen un proyecto, que crean la mística dentro de la escuela. Cuando uno visita escuelas se da cuenta a los 5 minutos que entra en la escuela cuál es el clima institucional, el clima pedagógico, y ese clima está muy definido por el director, por la figura y la ascendencia que pone el director. Entonces me parece que hay muchas cosas que están al alcance
de los propios docentes que pueden ser transformadas y que tienen que ver sobre todo con encontrar un nuevo oficio pedagógico, que no es repetir un programa, no es repetir lo que dicen los libros, sino encontrar la pasión por enseñar y por aprender. Axel, y CIPEC va a convocar un encuentro de ex ministros de Educación. ¿Con qué objetivo? Sí, mañana tenemos un encuentro muy interesante porque el encuentro se llama La Hora Educativa y estamos convocando especialistas de distintos ámbitos, no solo de la educación, van a estar especialistas del mundo del trabajo, social, filósofos como Thomas Abraham, científicos como Stanislav Barrak, y también los especialistas educativos, sindicalistas, va a estar Roberto Baradel de SUTEBA y varios ministros, el ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la ministra de Santa Fe, la ministra de Mendoza y el viceministro nacional. Bien. Queremos un diálogo educativo, queremos que se encuentren distintas voces, un lugar pluralista de discusión propositiva de qué hay que hacer con la educación argentina. Es en la Biblioteca Nacional, mañana durante todo el día. Mañana todo el día en la Biblioteca Nacional. Gracias, Axel.